compartimos tiempo con Nino Airal, sí, así con que tu la papá, verdad un tiempo muy, muy lindo. ¿Estos eran los primeros libertarios fueron estos? A la tarde, yo me acuerdo, a la tarde estaban a acá. la mañana también estaban. Sí, sí. La ¿Cómo se gente llamaba? Compromiso Ciudadano. Compromiso los Ciudadano. reputeaba la gente, no te puedo explicar cuánto. No, Sí, encima sí. Cabrera era discurso Sí, fuerte, sí, 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 era, por ahí se era ponía picante. Sí, picante se ponía picante. Me Sí. acuerdo. Pero bueno, hay cosas que no han variado, digamos, al paso del tiempo, que se hablaban en ese entonces y siguen sin variarse, porque la política ha generado un contexto de poder, se ha generado un círculo de poder, de la cual también participan muchas veces empresarios, periodistas y ¿Tal cual? demás. Y entonces en ese círculo de poder se busca mantener un estatus que va variando en algunas formas, que va variando en algunos nombres, que dentro de una paleta de nombres que siempre están y que ahora plantean de alguna manera en esta elección una falsa antinomia y plantean ahí un Boca River electoral entre el oficialismo y el principal partido de oposición, pero en el fondo terminan siendo lo mismo. Podemos analizar las políticas y podemos analizar las personas y vamos a ver que son lo mismo. Y bueno, y entonces en ese orden, muchas de los planteos y de las denuncias a la sociedad que eran ese espacio de compromiso ciudadano, bueno, tienen traducción electoral en este año, ¿no? ¿Y ustedes por qué deciden ir o sea, la elección pasada, digo, de la del 19, estaban con el SER? Sí. Sí, formaban parte de ese frente. ¿Y ahora por qué? El modelo bipartidista está agotado. No obstante ello, Sí. Todavía le queda aire, le queda oxígeno. Nosotros, nuestra aspiración en la previa a esta elección era generar un gran frente opositor, pero siempre teniendo presente que la unión era a partir de las ideas que tienen que ir por el lado de la defensa de los intereses nacionales y por un criterio federal, y además que no podía haber integración sin representación. Es decir, no puedo venir, firmar al frente y me voy y después pongan usted a quien quieran. Porque siempre las cosas, cuando no son por la idea, son por las personas. Y cuando no hay representación genuina, pasó como pasó en algunos frentes, que constituíamos un frente con respecto a ideas de producción, de desarrollo, y después te aparecía Mereciano Sena, Tito López, el otro que hablaba con la E, y vos tenías que salir a explicar que el que hablaba con la E en realidad no, vos no lo acompañaste, vos firmaste otra idea. Entonces, nosotros aspirábamos a ese frente, con esas condiciones. Ahora bien, naturalmente, como se deja ver, en los dos grandes partidos las políticas están atadas a los nombres, no a los intereses nacionales ni a criterio federal, como también se deja ver. Cuando vos tenés un senador que no abre la boca para hablar del IVA, del impuesto a las ganancias, de las retenciones, pero sí es capaz de renunciar como ministro de la producción e irse a Buenos Aires para tirar un manto de encubrimiento sobre una investigación que involucra al presidente y a su hermana, entonces vos no tenés un criterio federal y está todo supeditado a los nombres. De hecho, es conocido que ese senador también quería imponer a su hija en las próximas listas. Entonces, así es muy difícil, porque ya no nos ponemos de acuerdo en sentido filosófico y ya de última ya tampoco en las personas, porque un requisito, creo yo, uno puede estar más o menos de acuerdo con Milei, de hecho yo en la mayoría de las cosas no estoy de acuerdo, pero es innegable que Milei significa un cambio de época, una bisagra en el tiempo político, sobre todo en las formas. Y en ese orden, parte de las formas que han cambiado es que los candidatos de esta elección tienen que poder explicar qué es lo que quieren hacer, cómo lo van a hacer, es decir, no sanata, no vas más la sanata ni las declaraciones de intención. Yo ayer escuchaba a la vicegobernadora testimonial o senadora testimonial, no sé cuál de las dos, digamos, obviamente las dos no va a ser, y era una declaración de intención en persona. Yo quiero que la gente sea feliz, que todo sea lindo, que todos sonriamos cuando nos levantemos. Viste, una cosa que no me decís cómo. Entonces, ahí nosotros hay que unir, hay imposibilitado de generar un gran frente opositor, bueno, termina incorporando a extras partidarios de la UCD, de Ciudadanos a Gobernar, de Ahora Vos,
del peronismo, del radicalismo. Mario Delgado y Sergio Vallejo son candidatos nuestros. Mucho del ser, ¿no? Y también hay gente del ser. Ahora, Porque perdón, también... Sí. en esta larga historia, podríamos decir, trayectoria que tiene UNIR, planteaba esta cuestión de las ideas y los proyectos como alianza. En todo este proceso, ¿hay algún sector o algún referente que diga, mira, en algún momento la verdad que formó parte o quisimos trabajar en conjunto, pero no hay forma, o me arrepiento de haber trazado una alianza o un frente con cierto dirigente o con cierto espacio? No, que yo conozca no, pero de cualquier manera Hay límites. no lo justifica. El límite es la decencia. Ese tiene que ser el límite de la buena política. Hubo un tiempo donde nuestros políticos eran tan crotos en términos mentales, que nos conformábamos con que fueran profesionales. Después vino el gobierno de los profesionales. Ahí apareció Judith, ahí apareció Aguilar, que ahora también es candidato. Entonces, bueno, se creía que bueno, que eso iba a ser la renovación. Judith se murió antes que lo alcance la justicia, pues si no... lo de la UNCAUS es terrible, es tremendo, nosotros lo denunciamos en la justicia federal como UNIR. No sé si se arrepintieron o no, pero la verdad es que la mayor parte del sistema político, sobre todo los más chicos, también están tratando de subsistir. Entonces muchas veces no es falta de valentía para decir, che, pará, hicimos eso, pero está mal, sino que es subsistencia. O sea, te quiero decir, no los agredo en su forma, pero nosotros decidimos tomar otro camino, preferimos morir de pie si es necesario. O sea, esto no está vinculado a los votos, sino a las ideas. Hay que dar una alternativa porque Argentina, si uno hace una proyección de 200 años de historia para acá, estamos camino hacia una segunda secesión. La primera ya fue cuando el virreinato del Río de la Plata se partió en 1000 pedazos porque no convenía a los intereses internacionales que Latinoamérica, que era una nación, la más poderosa del mundo, en ese entonces, esa fue la primera secesión. Estamos camino a una segunda secesión, porque no se toman las cosas en serio, porque no hay patriotismo, porque no hay interés nacional, porque no hay buena política. De hecho, el mismo presidente fustiga a su vicepresidente por nacionalista y católica. Una cosa ridícula, ser pecado, o sea, ser nacionalista es un pecado. Pero además, por esta falta de criterio federal, que era lo que hablábamos en su momento. Yo recuerdo en Compromiso Ciudadano cuando hablábamos de la boleta de luz. Los chaqueños les pagamos la energía eléctrica a Santa Cruz en la boleta. Agarren la boleta Tal cual, sí. Y van a ver. ¿Cómo es posible que nosotros estemos pagando, que es uno de los proyectos de ley que UNIR llevará al Congreso de ser electos? ¿Cómo es posible que nosotros paguemos el 21 de IVA exactamente igual que lo que paga una radio, qué sé yo, Mitre, en Buenos Aires? Es una locura porque no somos iguales. La igualdad, establecido esto por la Suprema Corte de Justicia, somos iguales en términos de que estemos en las mismas condiciones y con las mismas posibilidades. Entonces, no puede lo mismo un kiosco de Alberdi y Perón pagar lo mismo que un kiosco de Florida y Lavalle. Por el kiosco de Florida y Lavalle pasan cientos de miles de personas por día y acá te puede llegar a pasar, no sé, 1000 personas con suerte. O trayendo en un como día. ejemplo lo que decía Kramer. No puede pagar lo mismo un kiosquero a su empleado que una gran cadena nacional de supermercados. Pero claro, pero además otra cuestión más, mira. Desde que Milei es presidente, la Barrick Gold, la minera canadiense que está en Veladero, en San Juan, no paga estaba regulado el 8%, un miserable 8% de retenciones a las exportaciones de oro. Oro que es nuestro. Sí, bueno, desde que Milei es presidente, ni el miserable 8% pagan, pero la soja, el trigo, el maíz, pagan cifras alrededor del 30%. Pero dice la Barrick Gold, dice que ellos exportan barro nada más, ¿viste? Que llevan todo el oro escondido en barro y lo llevan, no sé por qué lo quieren llevar a Argentina. Entonces, no solo eso, el agua que se exporta como lastre en los barcos. Claro, se roba. Entonces, agua dulce. Argentina, esos son los intereses nacionales. Yo entiendo que en esta circunstancia en la que está nuestra provincia,
A mucha gente federalismo, república, intereses nacionales no se le pueden representar de otra manera que como un pedazo de pan. Yo lo entiendo. Pero de cualquier manera todos tenemos que hacer el esfuerzo. Nosotros por nuestra parte de hablar de estas cosas y de proponer alternativas, y la gente dirá a quién le pone el clavo en el cajón, como le gusta decir al presidente. No es tarea del presidente andar proscribiendo. Ustedes saben, yo no soy kirchnerista, no lo fui nunca, los denuncié en muchos casos. A la mayoría los alcanzó la muerte antes que la justicia, como dije recién. Nadie se tiene que ofender por esto, es la realidad. Pero yo doy la vida para que ellos se puedan expresar libremente. No es mi tarea política ni institucional andar proscribiendo partidos. En todo caso será tarea del ciudadano votarlos o no votarlos. Y no es correcto que un presidente aborde los temas de ese lugar. Ni que hablar del presidente peleándose con una criatura de 10, 11 años con autismo. Yo soy papá de un hijo con autismo. Es ridículo que desde el presidente para abajo nadie integre a esos chicos. ¿Cómo es posible que una nena de 8 años sepa más integración que la ministra de Educación? No he visto un senador o un diputado nacional hablar una sola vez con respecto a este tema. Ahora se está debatiendo el veto. Sí, sí, ahora. Seguramente no les alcancen los números para rechazarlo. Lo que va a pasar es que cada vez va a haber más excluidos. El resultado de esta política son dos. Lo primero, el desarrollo puede llegar a Argentina, puede. Las inversiones pueden llegar a Argentina y traer más desarrollo, pero no va a ser para los argentinos, porque la lógica empleada es, como decía Tato Bores, si hoy buscamos los videos de Tato Bores, sacar la aspiradora y chuparle toda la guita a la gente. Entonces, no, ¿con qué vas a pagar los servicios? ¿Y cómo entendés vos que se rompe? Porque, a ver, los dos frentes mayoritarios en la República Argentina, luego trasladados a las provincias, se retroalimentan porque polarizan entre ellos. ¿Cómo vas a hacer para romper esa polarización? Lo primero que, como te decía recién, no tenés que estar cuestionado. Y desde esa, vamos a decir entre comillas, pureza, porque todos somos seres humanos y cometemos errores, desde esa pureza de corazón, desde esos ideales, proponer ideas concretas, claras, y no tener miedo a la confrontación directa y hablar claro, porque la verdad, no tenerle miedo a las palabras fuertes, porque ese también es otro de los cambios en la bisagra. La verdad es que se están cagando en el país y en el federalismo. Esa es la verdad, así como te lo digo. Y eso no es poco. Cagarse en el federalismo hace 200 años significa que todo lo que producimos acá se lleva a Buenos Aires y con el gobierno nacional ahora, pero entonces con el puerto de Buenos Aires, se distribuye lo que se le da la gana. No es así. No es así. Uno de los proyectos de ley que nosotros tenemos para presentar el primer, que ya está armado y todo, hoy lo mencionamos, pero lo vamos a presentar con detalles más técnicos en los ambientes apropiados, porque naturalmente hay cosas que no son de dominio público. Tiene que ver con reducir para todas las provincias del NEA y el NOA al 10,5% el IVA para todos los rubros. Para empresas que estén radicadas, o sea, que tengan su domicilio fiscal y legal acá. En el mismo proyecto de ley hay un capítulo apartado para pymes que es complementario de una ley para promoción de pymes. Nosotros, como te decía recién, no podemos pagar los mismos impuestos, no debemos pagar los mismos impuestos, sobre todo para que después el que esté de turno, porque en eso es donde uno empieza a ver que son lo mismo. Milei fustigaba a Cristina porque usaba el látigo y la chequera. Él está haciendo exactamente lo mismo. Se tomaron hasta el trabajo de, vamos a decir, imponerle al gobernador local la lista. Y él se dejó imponer, por supuesto. Por supuesto, porque podría haber hecho lo que hizo Puyaro en Santa Fe sin parar. O sea, vos no me vas a imponer nada, ¿entendés? Nosotros vamos a tener nuestros diputados y senadores que defiendan nuestros intereses. No lo hizo, no le da. Este país no sale con timba. La timba financiera, pero además esto es lo más loco. Ayer leía, porque me lo habían regalado y estaba repasando algunos apuntecitos, que también fue parte de un programa. Ayer leía, Juárez Selman quiso hacer lo mismo que está haciendo Milei.
Así nació la Revolución del Parque y así nace la Unión Cívica Radical. Y ahí es que viene un discurso que yo los invito a ustedes cuando ustedes quieran, pónganlo en la radio, al discurso está grabado en un video, el discurso de Leandro Alem, donde él habla de la buena política. Y donde él dice que no puede haber buena política si no hay buena administración, recta y correcta con patriotismo. Con especulación aventurera no va a haber buena política. Y si no hay buena política, los intereses del país no van a avanzar. ¿Las candidaturas testimoniales en un contexto electoral forman parte de la buena política o de la mala política? De la pésima política, que además está degradando aún más de lo que ya viene maltrecha la democracia y los sistemas representativos. Ahora, si está tan mal, ¿por qué no se regula? Porque en ningún lado... Porque no hay interés, lo mismo que el IVA. ¿La justicia la dio como válida o una...? Y lo que pasa es que la justicia falla en cuanto al cuadro normativo que tiene. Entonces ahí es donde viene el por qué el senador o el diputado no dijo nada. Ahí es donde viene el pedido de explicaciones a los legisladores, que se esconden en el número del montón. Se hacen los tontos, estas cosas no hablan. Pero además, ¿cómo es posible que haya candidatos procesados, no condenados? Condenados ya no puede ser en muchos casos, que de por sí tarda mucho una condena. Tarda mucho una condena porque apelación tras apelación se te van 10, 15 años. Yo los denuncié en 2010 con el tema de la planta de residuos sólidos urbanos. Estamos en 2025 y todavía no termina, digamos, la cuestión de avanzar. Así que para que te dé una idea cuánto lleva una causa judicial. En el medio se te meten de senadores, de diputados, van buscando fuero, van saliendo de ahí. ¿Qué papel juega? ¿No es momento de interpelar también? Digo, al electorado. Mira que a mí me cuesta interpelar al electorado, ¿no? Porque digo, cuando todavía se discute no asumir responsabilidad y culpar al electorado que un Javier Milei sea presidente de la nación, me parece hasta injusto, ¿no? Pero en este sentido, no sé, candidatos con causas judiciales, candidatos que ya se presentaron para una función pero que se vuelven a presentar para otra. ¿No es también interpelar al electorado? Decir, che, ¿qué estás votando? ¿Por dónde? Sí, sin ninguna duda. Lo que pasa es que, como te dije recién... Perdón, no es lo mismo, digo, tener causas judiciales que una testimonial. Son cosas totalmente diferentes. No, pero digo, cuando ya tenés un fallo en primera instancia, la cosa se tiene que terminar. Porque es obvio que ese tipo va a intentar escaparse por todos los medios. Muy distinto hoy que tener condena firme. Y así todo, como a Cristina o como a Eve de Bonafini en su momento, el juez le va a preguntar dónde quiere estar presa. Porque Eve Bonafini fue el juez hasta la puerta de la Fundación Madre de Plaza de Mayo. Bueno, nunca la alcanzó tampoco la justicia, pero bueno, claro que tiene el ciudadano una responsabilidad, pero no de ahora, desde que el país nació. Cuando el país nace, Mariano Moreno traduce el contrato social, que el libro de Jean Rousseau, que de alguna manera rige, regula las relaciones humanas en la sociedad moderna. ¿Y qué dice en el prólogo del contrato social? Si los ciudadanos no se ilustran, si no se vulgarizan sus derechos, si cada uno no sabe lo que debe, lo que tiene y lo que puede, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Y después de un tiempo de vagar, habremos cambiado de tirano sin cambiar la tiranía. Mariano Moreno, 1800. Entonces, eso sigue con el agravante de que pasaron 200 años y que estamos camino hacia una segunda secesión, que puede ser más grave que la primera, porque desde hace mucho tiempo se busca segmentar este país en regiones. Hablas de Latinoamérica.